Fue la bala lo que me mató. No fue una enfermedad ni un accidente de coche, sino un trozo de metal candente que atravesó el frío aire de una mañana de domingo. La vida se desvaneció en un instante y el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier ruido que hubiera oído jamás. En un abrir y cerrar de ojos, el mundo que conocía, las pequeñas certezas de mi vida cotidiana, se disolvieron en un charco de sangre sobre el suelo de mármol de la parroquia de San Cristóbal. Solo quedó un recuerdo, confuso, un olor a pólvora e incienso mezclados y el rostro aterrorizado de mi madre. Morir no fue lo que imaginé. Fue más bien como perder el conocimiento, como un interruptor que simplemente apaga la luz. Me llamo Mateo y a mis 16 años, la vida en Ecatepec, Estado de México, es un juego de supervivencia. Me despierto cada día con el lejano estruendo de los camiones en la vía Morelos, un sonido que se ha convertido en la banda sonora de mi ciudad, y con el reconfortante aroma del café que prepara mi madre, doña Juana. Mi padre, don Luis, sale temprano para la construcción y regresa al anochecer con las manos encallecidas y el cuerpo cubierto de polvo y sudor. No habla mucho, pero sus hombros encorvados y el pesado silencio en la mesa cuentan la historia de un hombre que carga con el mundo sobre sus hombros. La vida aquí es un equilibrio precario. Por un lado, la rutina, el olor a pan, los dulces de la panadería de la esquina, los vibrantes colores del papel picado en las fiestas callejeras. En otro, el peso de la violencia, la tensión en el aire, los grafitis pandilleros que cubren las paredes. Intento encajar, juego fútbol en la cancha de tierra con mis amigos, escucho corridos tumbados a todo volumen y pierdo la noción del tiempo en mi celular. Pero por dentro soy un pozo de ansiedad, un miedo silencioso a no ser alguien, a ser absorbido por el crimen o a perderme entre la multitud de millones de almas que habitan esta ciudad caótica. La iglesia para mí era solo una obligación dominical. El aire en Ecatepec es denso, una mezcla de humo de autobús y polvo de obra. Es un lugar de marcados contrastes, donde los muros grafiteados con la Virgen de Guadalupe, símbolo de fe y protección, coexisten con las cicatrices de un mundo sin ley. La devoción a los santos populares se mezcla con la cruda realidad del crimen organizado. Y yo, Mateo, estaba en medio de todo, intentando encontrar mi lugar, intentando no convertirme en un número más en una ciudad que parece olvidarse de sí misma. Y fue en este escenario de dualidad, en este domingo que parecía igual a cualquier otro, que mi vida cambió para siempre. No tenía ni idea de que la fe que tanto había ignorado sería lo único que me salvaría. Estaba en la primera banca de la parroquia de San Cristóbal, intentando concentrarme en la homilía del sacerdote. El olor a incienso era intenso y el eco de su voz llenaba el espacio, pero mi mente estaba en otra parte. Mi teléfono, un pequeño universo de distracciones, estaba oculto en la palma de mi mano y navegaba por la página, ajeno a todo lo que me rodeaba. La luz de la pantalla era lo único que me interesaba. De repente, el ruido. No era el sonido de una campana ni de un sermón, sino algo mucho más fuerte y aterrador. Un disparo. El sonido resonó como una explosión, rompiendo el silencio sagrado de aquel lugar. Luego vino otro y otro. Estallaron gritos, sillas se estrellaron. El olor a pólvora, metálico y acre, se mezcló con el dulce aroma del incienso, creando una combinación nauseabunda. El dolor siguió al sonido. Una punzada aguda en el pecho. Un ardor intenso que me hizo jadear. Sentí que mi cuerpo se convertía en gelatina. El frío suelo de mármol, que minutos antes me había parecido tan sólido, ahora se arremolinaba bajo mis pies. Los colores de las vidrieras, las figuras de santos y ángeles, se convirtieron en borrones de luz y color. Vi el pánico en los ojos de mi madre, el horror en su rostro. Me llamó, pero su voz
Sonaba distante, como si gritara bajo el agua. Intenté responder, pero mis cuerdas vocales no me obedecieron. Fue lo último que vi, lo último que sentí, antes de que el mundo se volviera negro, silencioso y completamente vacío. Fue en ese momento que algo imposible ocurrió. El dolor se desvaneció. El caos de abajo, los gritos, los llantos, parecían una melodía distante y apagada, como si lo escuchara todo desde dentro de una cúpula de cristal. El miedo se desvaneció. Sentí una ligereza, indescriptible, como si flotara. Era como ser una hoja de papel llevada por la brisa, completamente libre e ingrávida. Ya no estaba en mi cuerpo, simplemente era una conciencia, una burbuja de existencia flotando sobre la escena de horror, y la paz que sentí fue tan profunda, tan absoluta, que me hizo olvidar por completo lo que me había sucedido, lo que acababa de quitarme la vida. Fue desde arriba que miré hacia abajo y vi mi propio cuerpo en el suelo, inerte, pequeño y pálido, un marcado contraste con la vida que sentía ahora. Vi a los sacerdotes desesperados, a los fieles corriendo y forcejeando para salir. Vi la sangre manchando la túnica blanca del sacerdote cuando se agachó para ayudarme. Era una escena terrible y brutal, y de alguna manera no sentí miedo. Había una extraña desconexión entre mi yo flotando y el cuerpo tendido en el suelo. La confusión y la desesperación abajo eran palpables, pero para mí todo estaba en calma. Era como ver una película donde la tragedia le sucede a otra persona, en otro tiempo, en otro lugar. De repente, una luz suave y cálida me envolvió. No era cegadora ni brillante como el sol, sino algo más parecido al amanecer, dorado y acogedor. Era una presencia más real que cualquier cosa que hubiera tocado, más sustancial que el mármol, más cálida que el sol de la tarde, y sobre todo, era amor. Un amor que me hizo llorar, no de tristeza sino de alivio, de reconocimiento. Fue un llanto que salió del alma, que arrasó años de ansiedad y miedo en un instante. Era el tipo de amor que siempre supe que existía, pero que nunca había sentido de verdad. Era el tipo de amor que nos hace preguntarnos por qué pasamos tanto tiempo buscando lo equivocado. La presencia no tenía rostro, no como la entendemos, pero sentí una mirada que me penetró el alma, una mirada que lo veía todo, lo bueno y lo malo, las inseguridades y los sueños, y aún así me aceptaba por completo. Me llamó por mi nombre, no con una voz, sino con un sonido que resonó en mi pecho, en mis venas, en cada célula de mi ser. Era verdad, paz y la respuesta a todos mis miedos. No necesitaba hablar, simplemente lo sabía. Las palabras sobraban. Comprendí con una claridad que nunca había tenido en la vida que Él era el camino, la luz. Mi vida había sido una búsqueda incesante de ser alguien, cuando todo lo que necesitaba era ser amada por Él, por esta presencia. Su mirada transmitía un mensaje claro: la vida en la tierra es una búsqueda, pero la respuesta ya está aquí. No en el dinero, ni en la fama, ni en lo que piensen los demás. La respuesta está en el amor, en la paz que encontramos al conectar con lo divino. La vida en Ecatepec, con su violencia y sus tentaciones, era un reflejo de una búsqueda incesante de algo que no satisface, una búsqueda de un vacío que jamás podrá ser llenado con cosas materiales. Mi muerte, mi cuerpo en el suelo de la parroquia, todo esto fue solo el punto de partida de mi verdadera vida, la vida que comienza después del fin. El silencio era total. No había gritos ni ambulancias, solo la presencia y yo. Sentí que podía quedarme allí para siempre, bañada por esa luz, esa paz. El mundo exterior, con toda su complejidad, su ruido, su violencia, parecía pequeño e insignificante. El miedo a no ser alguien, a perderme entre la multitud, todo eso se había desvanecido. Ya no me importaba. Formaba parte de algo más grande, algo que trascendía el tiempo y el espacio.
y mi único deseo era entregarme por completo a ese amor. Fue entonces cuando él habló, no con palabras, sino con la misma claridad de antes, un mensaje que sabía que debía ser escuchado, una misión que se convertiría en mi razón para regresar. Esta experiencia de dejar mi cuerpo y encontrarme con esta presencia me hizo replantearme todo. Siempre había buscado la felicidad en las cosas equivocadas, en la aprobación de los demás, en una falsa sensación de poder. Pero allí, en ese momento, comprendí que la verdadera felicidad, la verdadera paz, reside en algo que no se puede comprar ni ganar. Es un regalo que ya está disponible para nosotros si tan solo nos detenemos y observamos. Y este es el tipo de mensaje que necesita ser compartido. Por eso lamento no haber prestado más atención a la iglesia, a mi madre, a todos los que intentaron mostrarme este camino. Ojalá todos pudieran sentir lo que yo sentí, aunque solo fuera por un instante. La paz, la claridad, la certeza de ser amados, nuestra búsqueda de aprobación, de éxito, de dinero, todo es una distracción, una carrera por algo que nunca llenará nuestro vacío. Creo que si más personas se detuvieran y conectaran verdaderamente con lo real, el mundo sería un lugar diferente. No habría lugar para la violencia, el odio ni la división. Todos seríamos una sola conciencia, bañados por el mismo amor. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior resuena con esta historia. Quizás también estés buscando algo más. No dudes en suscribirte al canal. Compartir esta historia es mi misión, y saber que conmueve la vida de alguien me motiva a seguir adelante. La luz de la presencia me envolvió y comenzó la visión. No era como un sueño ni una alucinación. Era más real que cualquier cosa que hubiera visto. Era como si mi alma estuviera viendo, no mis ojos. La primera imagen era una multitud inmensa, como un río de gente caminando por las calles de una ciudad que se parecía a la Ciudad de México. Pero algo andaba terriblemente mal. Todos tenían la cabeza gacha, sus rostros iluminados por el frío resplandor de sus celulares. Estaban juntos, pero la soledad era abrumadora. Parecían atados por cadenas invisibles que los ataban a estos dispositivos. Podía ver el vacío en sus ojos. El silencio era total. No hablaban, no se tocaban, no se veían. Caminaban en círculos, buscando algo que nunca encontrarían en las pantallas que idolatraban. El segundo cuadro me arrojó al desierto. Una tormenta de arena se avecinaba en el horizonte, pero la arena no era real. Estaba hecha de mentiras, engaños y odio. En ella vi sombras de hombres con rifles y vehículos blindados. Sus rostros estaban vacíos, sin vida, como consumidos por algo mayor. Y en medio de la tormenta, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, nuestra Virgen, a quien tanto idolatro, estaba rota y sucia. Su corona no era de oro, sino de alambre de púas. Escuché una cifra, repetida como un eco en mi alma: 95%. El mensaje llegó con una claridad fulminante. El 95% de tu fe es solo un ritual, no verdadera devoción. Es una formalidad, una costumbre, no algo que transforme tu vida, no algo que te proteja en el desierto. Es una fe de conveniencia, una que no te prepara para la tormenta. La tercera escena me llevó a una plaza de toros, pero en lugar de toreros, había hombres con trajes elegantes y sonrisas falsas, haciendo alarde de dinero, coches de lujo y poder. La multitud los vitoreaba y les lanzaba flores. Era la idolatría de la riqueza, la adoración del éxito a cualquier precio. Vi la gloria aparente, pero tras ella sus almas estaban encadenadas. Las cadenas no eran de metal, sino de ambición, de avaricia. Eran más fuertes que las balas que me alcanzaron. Se estaban corrompiendo a sí mismos, a sus familias y a toda la sociedad.
más rápido que cualquier bala. Era el mensaje de que la idolatría, la búsqueda desenfrenada de posesiones, nos destruye por dentro, nos separa de nuestra esencia. La visión fue una advertencia para el mundo que había dejado atrás, un mundo donde la soledad se esconde tras las conexiones virtuales, donde la fe se ha convertido en un ritual sin alma y donde la búsqueda de poder y dinero destruye la esencia humana. Vi lo que estaba sucediendo. Vi la violencia que me golpeó, no como un acto aislado, sino como el síntoma de una sociedad enferma, donde la búsqueda de poder se ha convertido en lo único que importa. La bala que me quitó la vida fue solo el final de un camino, una consecuencia directa de la idolatría, la soledad y la fe vacía que la visión me mostró. La presencia me mostró que el disparo no fue casualidad, sino un reflejo de la condición humana. Es la violencia generada por la idolatría, el miedo, la soledad y la falta de conexión real. La bala que me atravesó fue una metáfora de la violencia que la humanidad se inflige a sí misma a diario, con palabras de odio, avaricia y falta de empatía. La visión me mostró el origen de todo este dolor. La verdadera causa no estaba en la calle, sino en nuestros corazones. Fue en ese momento que comprendí el verdadero significado de mi accidente. No solo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Vivía las consecuencias de una humanidad desconectada de su esencia, abandonando la verdadera devoción a cambio de rituales vacíos. La bala no solo provenía de un arma, sino de la violencia de una sociedad perdida. Mi sangre en el suelo de la iglesia era un símbolo, una señal, una advertencia. El terror de la visión era real, pero también lo era la esperanza. En medio de todo el dolor, vi en cada escena un pequeño punto de luz. Una persona que, incluso entre la multitud, alzó la vista. Una figura que, incluso en el desierto, se aferró a una cruz. Un hombre que, incluso en medio del lujo, sintió el peso de sus cadenas y se arrepintió. Y fue en ese momento que la presencia me mostró que la esperanza es una elección. La esperanza no está en lo que el mundo te ofrece, sino en la pequeña llama de luz que cada uno lleva dentro. Mi misión, mi razón de estar allí, era regresar y encender esa llama en otros. El guión de mi vida se reescribió. La búsqueda de ser alguien que tanto me había consumido fue reemplazada por un propósito. No se suponía que regresara para ser una celebridad ni para tener éxito, sino para ser un mensajero. La bala que me mató, irónicamente, me dio una nueva vida. Y desde ese momento, lo único que importó fue aprovechar esta segunda oportunidad para mostrarles a todos lo que vi. Si estás viendo esto, es porque quizás necesites escuchar este mensaje tanto como yo. Suscríbete al canal y ayúdame a difundirlo. Puedes ser la llama que encienda la esperanza en otros, y te aseguro que el mundo necesita más de esta luz. La luz de la presencia me envolvió de nuevo, pero ahora sentía el peso de una decisión. Quería quedarme. La paz era todo lo que siempre había buscado, un bálsamo para la ansiedad que me consumía. El miedo a no ser alguien se había desvanecido, reemplazado por una satisfacción que nunca imaginé posible. Sentía la urgencia de gritar, de no volver al miedo, al ruido, a la violencia. ¿Por qué volver a un mundo donde la gente se mata y se destruye? Mi alma anhelaba permanecer allí, en ese lugar de amor y luz. Pero la presencia fue firme. Lo viste, ahora cuéntalo. Mi misión era clara: regresar y contar lo que había visto. El don de la vida que me habían arrebatado me sería devuelto con un propósito. La luz empezó a desvanecerse y una sensación de pesadez y frío me invadió. Era la realidad imponiéndose, la vida terrenal llamándome de vuelta. El deseo de quedarme era abrumador,
pero el orden era innegociable. Sentí que mi conciencia volvía a mi cuerpo, como si me obligaran a ponerme un abrigo pesado y húmedo. El olor a pólvora e incienso fue reemplazado por fuertes olores hospitalarios a alcohol y antisépticos. La suave luz dorada dio paso a una claridad blanca y cegadora. El sonido de gritos y caos fuera de la iglesia fue reemplazado por el monótono pitido de una máquina. Había vuelto, pero mi alma, mi espíritu, mi esencia ya no era la misma. Abrí los ojos. El techo blanco del hospital, el olor a medicina, la luz brillante. Mi madre estaba a mi lado, con lágrimas corriendo por su rostro, su mano cálida apretando la mía. Su expresión no era de dolor, sino de alivio y gratitud. Los médicos hablaron de suerte inexplicable y un diagnóstico milagroso. Llevaba 8 minutos clínicamente muerto. Lo habían intentado todo para reanimarme, pero sin éxito, hasta que de repente mi corazón volvió a latir. La bala me había atravesado, pero sin alcanzar ningún órgano vital, una trayectoria que, según los expertos, era estadísticamente imposible. Mi cuerpo había vuelto, pero mi alma había cambiado. Y lo más importante, sabía que este no era el final, era el principio. Esta experiencia me mostró la verdad. La vida es demasiado valiosa para desperdiciarla en lo que no importa. La lección es simple, pero urgente. Primero, guarda tu celular en su caja, al menos por 1 hora. Mira a los ojos a las personas que amas. El silencio que vi en la visión es lo que nos separa. La conexión humana real es lo que nos salva del desierto. Segundo, mira más allá del ritual. La fe no está en la estatua ni en la misa, sino en lo que haces, en el perdón, en la compasión, en ayudar a los demás. La verdadera fe es una acción, un estilo de vida, no solo una convención. Y tercero, perdona a alguien hoy. La tormenta que vi en el desierto se disipa con el perdón. El odio es una cadena que te ata y te destruye. No regresé para ser profeta ni para tener todas las respuestas. Regresé para ser testigo. El milagro que me sucedió no fue solo que mi corazón volviera a latir, sino que mi alma, que estaba perdida, se encontró. La vida me dio una segunda oportunidad, una oportunidad para corregir mi camino y, si era posible, ayudar a otros a encontrar el suyo. El miedo a no ser alguien fue reemplazado por la certeza de que lo que importa no es lo que tenemos, sino lo que somos cuando no tenemos nada. La bala que me mató no me destruyó, me liberó. Era esclavo de la ansiedad, el miedo, las convenciones sociales, la búsqueda del dinero y el estatus. Pero mi experiencia cercana a la muerte me mostró que todo esto son ilusiones. Lo real es la presencia, es el amor, es el perdón, es la conexión humana. Lo real es lo que sucede cuando el mundo se detiene y te ves obligado a mirar hacia adentro. Y lo que vi en mi interior fue esperanza. Mi vida ya no se trata de mí, de lo que puedo tener o ser. Se trata del mensaje que necesito transmitir. Se trata de la urgencia de una sociedad que se hunde en la soledad, la idolatría y la violencia. Mi sangre fue una señal, una gota de esperanza en un océano de caos. La vida me ha dado una segunda oportunidad y no la desperdiciaré. Mi misión es decirles a ustedes que me escuchan ahora, que hay esperanza. No importa cuán oscuro parezca el mundo, la vida no es solo lo que tenemos, sino lo que somos cuando no tenemos nada. Esta es mi verdad. Es la verdad de San Cristóbal, de Ecatepec, de todos nosotros. Y estoy aquí, de vuelta, para recordarles que, en medio del caos, el amor y la esperanza siempre, siempre, siempre nos encontrarán. Y mi última pregunta para ustedes es, ¿qué harán con su segunda oportunidad? Acabas de ver una historia real, un testimonio que puede cambiar vidas. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y activa las notificaciones.
Con Pincho Cintos en cada nueva historia, fortalecemos la esperanza. Tu suscripción nos permite seguir compartiendo historias como la de Mateo. Nos ayuda a construir una comunidad de esperanza.